Busque en sus Biblias, ¿cierto? El Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14, versículo 32, va a estar la lectura de la palabra del Señor. El Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 32, está la palabra del Señor. Búsquelo usted, ¿cierto? Para que todos podamos seguir la hermosa lectura de la palabra del Señor y podamos ser edificados, exhortados y consolados a través de su palabra. Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 32, está la palabra del Señor. Si usted la ha encontrado, me confirma con un amén y con un dedito arriba. Amén. Esto es cierto de las redes sociales, de estas plataformas, cierto, que el Señor nos ha dado, que a lo mejor alguien dice por ahí, cierto, a lo mejor se produce una cierta frialdad, cierto, en nuestros servicios, pero todo lo contrario, porque nos une a la distancia. Y la iglesia no está cerrada, sino que hemos abierto en nuestros hogares una iglesia, ¿cierto?, donde se alaba y se bendice el nombre del Señor. Así que San Marcos 14, versículo 32, está la palabra del Señor. Y le voy a dar lectura, y lo hago, ¿cierto?, en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo. Y dice su palabra. Vinieron, pues, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Que el Señor bendiga la lectura de la palabra del Señor. Y en el lugar que usted se encuentre, ¿cierto?, voy a hacer una oración para que el Señor me dé mucha gracia, entendimiento, y a ustedes, ¿cierto?, a nosotros nos dé un oído presto para recibir la palabra del Señor. Padre, en esta hora, ante su presencia, Dios del cielo, voy para pedir gracia, poder, sabiduría del cielo. Que no sean mis palabras, sino que sean las suyas mediante su Espíritu Santo. Ruego, Padre, que usted me dé palabras de denuedo, para poder hablar con valor, con energía y con decisión del cielo, y que a través de estos versículos de su palabra seamos edificados, seamos exhortados y también seamos consolados. Que la palabra, ¿cierto?, haya de caer en cada corazón en esta hora, porque Dios eterno, reconocemos ante su presencia de que somos necesitados de su palabra. Ruego este favor y esta misericordia a través de Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bien, hermanos míos, mes de mucha bendición en esta hora poder predicar la palabra del Señor. Y todos nosotros
en nuestro caminar como cristianos, ¿cierto? Todos nosotros hemos pasado por situaciones difíciles, situaciones de tristeza, a lo mejor de angustia, de dolores, porque se dice que en esta vida, ¿cierto? En este escenario, la tierra, pasamos más momentos difíciles que a lo mejor momentos felices. Pero los que estamos en Cristo Jesús, ¿cierto? Nos sentimos plenos, aunque no obstante, ¿cierto? No estamos apartados de estas pruebas o dificultades, pero sí confiamos y tenemos, ¿cierto?, a nuestro Salvador Jesucristo que va con nosotros a nuestro lado. Y no estamos solos, sino que es el Espíritu Santo que nos conforta, nos da fuerza, ¿cierto? Y nos da la guía. Y en este momento, ¿cierto?, hemos leído la palabra del Señor, la cual nos viene a dar luces, ¿cierto?, sobre lo que es velar y orar. Algo que también me llama mucho la atención, ¿cierto?, dentro de lo que he leído, he estudiado y también he recibido la palabra del Señor sobre Pedro con Juan, ¿cierto?, cuando estos hombres, después que fueron llenos del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, de luego haber, ¿cierto?, hecho sanidades por mano y por la guía del Espíritu Santo, ellos fueron, ¿cierto?, tomados, fueron, ¿cierto?, perseguidos, fueron intimidados, y ellos fueron, después que fueron soltados, fueron, ¿cierto?, ante los ancianos y a sus hermanos, y ellos, ¿qué lo que hicieron? Fueron orar para pedir la gracia, para pedir palabras de denuedo, para no intimidarse frente a las situaciones adversas que el mundo pueda presentar, sino que ellos pidieron denuedo. Y luego que ellos terminaron esta oración, hermanos queridos, dice la palabra del Señor, el lugar en el cual estaban fue lleno del Espíritu Santo y hubo un gran temblor en aquel lugar porque la presencia del Señor estaba en medio de ellos. Así como está con nosotros en este momento. Mi hermano, ¿cierto?, coordinador, hermano Víctor, podía hacerlo mencionar. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, y nosotros nos vamos a enfrentar de que todos en nuestras vidas, como cristianos, tenemos la necesidad y el deber de poder orar. Porque en nuestras vidas, ¿cierto?, debemos de pedir el perdón, debemos de pedir fuerza, debemos de pedir la guía del Espíritu Santo, porque por nuestras fuerzas no podemos. Y algo hermoso, ¿cierto?, que Jesucristo, ¿cierto?, instauró y también enseñó la oración. Ahora bien, hermanos queridos, ¿cierto?, leyendo la palabra del Señor que Jesús oró, ¿cierto?, en el Getsemaní, antes de ser entregado, ¿cierto?, para poder expiar nuestros pecados, Él tuvo angustia, y dice la palabra del Señor que fue afligido y tuvo angustia, ¿cierto?, de lo que se le venía y lo que se le enfrentaba al saber de que debía padecer en la cruz del Calvario. Nosotros hemos leído y conocemos muy bien el libro de Isaías, ¿cierto?, en el capítulo 53, donde muestra, ¿cierto?, a este varón, ¿cierto?, que iba a sufrir aflicciones, iba a ser azotado, iba a ser herido, iba a ser molido. Entonces Jesús tuvo aflicción en su corazón. Recordamos, ¿cierto?, de que Cristo era 100% Dios y también era 100% carne, hombre. Y sabía lo que debía de enfrentar para poder lograr algo hermoso. Redimirnos, para santificarnos, para justificarnos. Y esto que es cierto, esta palabra que a mí me cautiva y me da mucha alegría, para reconciliarnos con nuestro Padre Dios. Sea el nombre del Señor bendito. Es por eso, hermanos míos, que sabemos y entendemos de que Jesús nos enseñó a orar y les dejó, ¿cierto?, el ejemplo claro
que en el libro de el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, Jesús les enseña a sus discípulos a orar. Y es muy conocido, ¿cierto?, el Padre Nuestro, que todos sabemos y conocemos, ¿cierto? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Y enseña, ¿cierto?, un esquema sobre lo que es la oración. Debemos nosotros, así como Cristo Jesús oró en el Getsemaní, buscando, ¿cierto?, primeramente que se hiciese la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Un significado, ¿cierto?, de velar es no quedarse dormido. Pero Cristo Jesús lo utiliza, ¿cierto?, de una forma metafórica en la cual nos llama a no dormir espiritualmente. A no dormir espiritualmente. Y usted se preguntará, ¿por qué? Porque tenemos un adversario. Tenemos ciertas aflicciones. Tenemos dificultades. Tenemos pruebas. Y debemos de velar, no dormir espiritualmente. Por eso, hermanos míos, si Cristo Jesús oró siendo el Hijo de Dios, buscó fuerza, Él, ¿cierto?, se derramó ante su Padre para pedir que si fuese posible, no queriendo Él, ¿cierto?, pasar por alto estas cosas, sino buscando y que se realizara la voluntad de Dios. Cristo Jesús les declaró, ¿cierto?, a sus discípulos algo muy importante y lo cual lo analizaremos ahora. Versículo 38 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne, nuestra humanidad, nuestros sentimientos humanos, son débiles. Bien le decía, ¿cierto?, que el significado de velar, siendo una forma metafórica, es no quedarse dormido, es velar. Y es, ¿cierto?, un sinónimo de ser vigilante, luchar, ¿cierto?, contra la torpeza y sobre la negligencia nuestra. Debemos estar siempre, hermanos míos, en alerta, velando, porque nuestro adversario, el cual es Satanás, el diablo, hermanos míos, lo único que quiere es, ¿cierto?, que nosotros fracasemos como cristianos. Lo único que él quiere, ¿cierto?, es alejarnos de nuestro Dios. Lo único que quiere es que nosotros perdamos aquella comunión que tenemos con nuestro Padre Celestial. Hermanos míos, en el libro, ¿cierto?, de los Hebreos, la epístola a los Hebreos dice algo muy importante. ¿Por qué debemos de velar? ¿Por qué debemos estar en alerta? Usted, ¿cierto?, se preguntará, ¿por qué debo estar yo en alerta? Algo muy hermoso que logró Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hermanos míos, fue lograr nuestra salvación por gracia. Es algo, hermanos míos, incalculable. Muchas veces queremos, ¿cierto?, alcanzar grandes metas, queremos alcanzar grandes objetivos, pero el objetivo más grande, la bendición más grande que el hombre pueda alcanzar es alcanzar misericordia ante la presencia de Dios. Y eso no es por nosotros, sino que es amor y misericordia del Señor. Mire lo que dice la epístola a los Hebreos en el capítulo 2. Un ejemplo, ¿cierto?, de por qué debemos de vigilar. Por tanto, hermanos, es necesario que con más diligencia
o sea, estar expedito, despierto, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Es ahí un punto, hermanos míos, de por qué debemos de velar. Debemos de cuidar lo que nos ha sido entregado por gracia. Cuando alguien, ¿cierto? Cuando alguien compra algo, y esto es cierto, muchas veces lo conversamos con mi señora, cuando yo compro algo, ¿cierto? A lo mejor lo cuido más que a mi señora. Y si mi señora compra algo, ella lo cuida más que yo. Y nosotros hemos recibido, ¿cierto? Hermanos míos, si usted lo analiza muy bien, hemos recibido el mayor tesoro, algo que no depende de nosotros, sino que dependió de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, habernos redimido, haber pagado el precio de nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es salvación y vida eterna, hermano. No debemos descuidarnos, debemos estar siempre velando y orando. ¿Y sabe por qué? Cristo Jesús le dijo a sus discípulos, imagínense, a ellos que estuvieron al lado del Maestro, que vieron cierto prodigio, vieron milagros, vieron las sanidades, pero aún el mensaje, aún el consejo sabio y oportuno: velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Debemos de orar, porque, hermanos míos, nuestras fuerzas no bastan, no son suficientes, porque nuestra carne es débil. Mire, algo hermoso, nuestro Padre Celestial nos ha dado todas las cosas. Nos dio a su Hijo Jesucristo, nos dio el Espíritu Santo, sus promesas se han hecho reales en nuestra vida, nada nos ha faltado. En medio de todo, ¿cierto?, esta revolución, en medio de toda esta pandemia, hemos visto, ¿cierto?, que nada nos ha faltado, sino que podemos decir con convicción, y lo cantamos, que Él ha cumplido sus promesas. Y mayormente podemos ver, ¿cierto?, de que Él nos ha guardado, nos ha protegido. Tenemos en nuestra despensa, tenemos salvación, tenemos vida eterna, tenemos una ciudadanía celestial. Pero ¿sabe qué? Una cosa tenemos, necesidad personal. No que Dios no nos haya dado, sino que una cosa nosotros debemos de buscar y necesitamos. ¿Y sabe lo que es? La oración. Es la oración. Tenemos necesidad. Tenemos la necesidad de velar y orar, porque por nosotros mismos, ¿cierto?, no podemos. ¿Cuántos de aquí, cierto?, en muchos testimonios hemos dicho de que de dónde Dios nos ha rescatado, donde nada valíamos, éramos pecadores, éramos, cierto, personas que a lo mejor no merecíamos, sino que el amor y la misericordia nos ha alcanzado, no siendo personas capacitadas, sino que es Dios quien llama, es Dios quien capacita, es Dios quien suple y es Dios quien respalda. A Jeremías se lo dijo: clama a mí y yo te responderé. Iglesia del Señor,
tenemos la necesidad y el deber de buscar, hermanos míos, siempre en oración. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos un adversario. Y ese adversario quiere destruir. Y hemos visto, ¿cierto?, a lo largo de la historia, de que muchos han caído. Pero hermanos, te digo en esta hora, mientras haya vida, hay oportunidad. Mientras haya vida, si usted que está escuchando está bien, si a lo mejor ha caído, si a lo mejor ha caído en las garras de Satanás, y ha caído, hermanos míos, habiendo vida, estando en este escenario, en esta tierra, aún tienes oportunidad. Y nosotros, que por misericordia del Señor nos ha mantenido en pie, sigamos luchando. La palabra del Señor en el libro de los Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, dice algo muy importante. Nosotros debemos de orar, porque tenemos un adversario, el cual no duerme, ¿cierto? Y se dice que no deja dormir. Y él está siempre buscando, ¿cierto?, el lugar, la oportunidad para hacernos caer. Pablo se lo dijo a la iglesia de los Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. No tenemos lucha con nuestro hermano, con un vecino, con alguien, sino que dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, y aquí, ¿cierto?, va a enumerar sobre la armadura que entrega Dios, la cual usted la puede leer detalladamente. Y luego, ¿cierto?, que él dice y entrega, ¿cierto?, esta armadura de Dios y la explica. Versículo 18 dice algo sumamente importante: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que nuestra lucha, hermanos míos, es contra huestes espirituales de maldad. Ellos están rondando, buscando, a través de la prueba, la dificultad y la tentación. Y Jesús, ¿cierto?, a través del modelo de la oración, él le explica, ¿cierto?, dice que nos libre de las tentaciones de este mundo. ¿Por qué? Porque nuestra carne es débil. Hermanos míos, algo sumamente importante, que nuestra oración, y usted pueda hacer lo suyo, nuestra oración limita las acciones de Satanás, el diablo. Imagínense, nuestras oraciones, nuestra súplica, nuestras rodillas, nuestro pedir, limitan las acciones de Satanás y el diablo. Muchas veces, ¿cierto?, hay muchas peticiones sobre un hijo que está enfermo, enfermedades, luchas, pruebas o dificultades, y queremos pelear, queremos seguir adelante por nuestra fuerza. Pero les digo en esta tarde que nuestras fuerzas no son necesarias. La lucha, ¿cierto?, nuestras fuerzas provienen de a través de las rodillas. ¿Cuántas veces testimonios hermosos, hermanos míos, hemos visto de que se ha logrado la victoria a través de la oración? Se ha logrado, ¿cierto?, alcanzar el convertimiento de una persona a través de la oración. Se ha logrado sanidades, prodigios, milagros. ¿Sabe lo que pasó? En el Antiguo Testamento hay muchos testimonios. Y una de las cosas, ¿cierto?, que nos llama la atención es de que Elías oró
y el fuego cayó. Clamó Josué sobre la victoria, ¿cierto? El cual se detuvo el sol y la luna. Hermanos míos, es muy necesaria la oración. Todos nosotros tenemos necesidades, tenemos muchas debilidades, pero ¿cómo alcanzamos la victoria? Sino a través de las fuerzas en Cristo Jesús. Mientras estudiaba, ¿cierto?, esta palabra, me llamó muchamente la atención una oración que hizo un hombre en el libro de Jonás. Y esto yo quiero que usted lo pueda buscar para que lo podamos leer entre todos juntos. Jonás en el capítulo 2. Muchas veces sentimos que vamos solos. Muchas veces sentimos, ¿cierto?, de que a lo mejor en este caminar no vamos a poder. Pero mire, un hombre en el cual Jonás quiso huir de la presencia de Jehová, y cuando fue enviado, él hizo todo lo contrario. A través de la oración recibimos el perdón. Y sabe que esta oración, el cual está registrada en el capítulo 2, se conmovió tanto mi corazón que lo quiero compartir con ustedes. En el libro de Jonás, en el capítulo 2, dice lo siguiente. En el nombre del Señor lo leo. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo prometido. La salvación es de Jehová. ¿Y sabe lo que pasó? Y mandó Jehová al pez y lo vomitó a Jonás en tierra. No hay lugar, hermanos míos, en el cual la voz de Dios no se escuche. En nuestro clamor, Dios está haciendo. Jesucristo, estando, hermanos míos, antes de ser entregado, saber que debía ser escarnecido, que sabía que iba a ser escupido, que debía pagar un alto precio por amor a usted y por amor a mí, para que hoy en esta tarde estemos gozando de esta salvación, de ser justificados, de ser reconciliados, de ser santificados. Pero él oró, porque sabía que la oración es poderosa. Hermanos míos, nuestra oración limita las acciones de Satanás, el diablo. Debemos de orar. La oración nuestra es necesario, es alimento a nuestras vidas. Como nos despertamos todos los días en la mañana y lo que hacemos, ¿cierto?, es buscar alimento para buscar fuerzas para nuestro diario vivir.
así también la oración y la palabra de Dios es quien nos da fuerza. Hermanos míos, la oración se nos ha enseñado, ¿cierto?, que es la llave que abre las puertas. La palabra del Señor en Lucas, ¿cierto?, donde Jesús enseña a orar, el Padre Nuestro, Él da unas recomendaciones y dice en el Evangelio de San Lucas capítulo 11, versículo 9, dice lo siguiente: y yo os digo, Jesucristo le dice, ¿cierto?, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hermanos míos, muchas veces buscamos soluciones en este mundo sin darnos cuenta que la respuesta a todas las cosas está en nuestras rodillas. Debemos de velar y orar. Los tiempos son difíciles y no sabemos el día de mañana. No lo sabemos. A través de la oración nosotros podemos encontrar el perdón a nuestros pecados. Podemos pedir fuerza. Podemos pedir aliento. Todo lo encontramos a través de la oración. ¿Y sabe qué? Que la oración de un cristiano, de un hijo de Dios, Dios la escucha. El clamor de su pueblo, Él lo escucha. Sea cual sea la situación que estés viviendo, hermanos míos. Si has pecado, pide el perdón. Hoy puede ser tu momento, que a lo mejor en medio de todo esto, cierto que a lo mejor no lo hemos podido encontrar en el templo. Y a lo mejor, como dice la palabra del Señor, la carne es débil. A lo mejor te has debilitado. Has caído en pecado. Pero busca a Dios en oración. Y Dios te va a ver perdonar. Dice la palabra del Señor que un corazón contrito y humillado, Él no lo echa fuera. Él no lo rechaza. Hermanos míos, es por eso y más que nunca debemos de orar, debemos de velar, porque esa es nuestra necesidad a través personal que debemos de buscar. Dios ha puesto todas las cosas, el Espíritu Santo, la fuerza, la fe, pero nosotros debemos de buscar en oración. Está a su disposición las cosas, pero algo que no debemos de abusar, debemos de buscar la voluntad de Dios, porque Él conoce nuestras fuerzas, Él conoce, ¿cierto?, nuestras debilidades, y Él va a actuar según su buena voluntad. Si es posible, pasa de mí esta copa, pidió Cristo Jesús. Sabía lo que le venía, pero que no se haga según mí, sino que se haga su voluntad, Padre. Hermanos míos, quiero en esta hora de que usted, a través de esta palabra, pueda buscar y conocer a nuestro Padre Celestial y a Cristo Jesús en oración. No debemos de dejar pasar el tiempo. Muchas veces dedicamos más tiempo a otras cosas que son innecesarias. Muchas veces dedicamos más tiempo a un teléfono, a un amigo o a las redes sociales, más que a estar de rodillas. Muchas veces cuesta para completar una lista, para poder orar en una cadena de oración. Pero hermanos míos, en el orar, en el pedir, encuentras las fuerzas, encuentras tu bendición, encuentras el perdón, la puerta que a lo mejor por tanto tiempo se ha cerrado para ti, que a través de la oración el Señor te la puede abrir.
Es por eso que quiero decirte en esta hora, hermanos míos, en el libro de los Hebreos 4:16, dice algo muy importante. Muchas veces tendemos a lo mejor a alejarnos, a lo mejor a tener miedo a orar o a pedir o a buscar cierto otro refugio. Pero algo hermoso dice, cierto, esta epístola a los Hebreos dice en el capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo no sé, hermano mío, lo que usted esté pasando en este momento. Si a lo mejor está pasando dificultades, si a lo mejor está pasando tentación, a lo mejor está pasando dificultades, a lo mejor siente que ya no puede más. Pero en esta tarde le voy a invitar, ¿cierto?, a que usted nos demos este reto. Nos vayamos a través de esta palabra, ¿cierto? Nos vayamos alentados. Aquí esta semana ha sido una semana diferente del poder orar. Que el día viernes, el día sábado, cuando se nos pida, ¿cierto?, llenar un listado a oración, que falten los cupos. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y esto nos coloca en alerta, porque el tiempo es difícil y por nuestras fuerzas no podemos, más podremos con la ayuda del Señor, hermanos míos. Así que quiero en esta hora finalizar estas palabras a través de una oración. En el lugar que usted se encuentre, si usted, hermanos míos, necesita, no quiero que usted lo vea como una necesidad material, no, por el contrario. La palabra del Señor es fiel y verdadera, que nos dice, ¿cierto?, que Él añade las cosas que nosotros necesitamos. Si usted se siente a lo mejor triste, sin fuerza, si a lo mejor ha pecado y se ha apartado, ¿cierto?, el espíritu de usted, en usted, que pueda pedir perdón al Señor, que pueda pedir fuerzas, que pueda pedir, ¿cierto?, a lo mejor que usted quiere tener el fruto del Espíritu, a lo mejor que usted quiere tener los dones del Espíritu, pídaselo al Señor en oración para poder trabajar. Podamos velar y buscarle cada día en oración, hermanos míos. Incline usted su rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora, Dios eterno, ante su presencia nos derramamos, primeramente, Padre Celestial, para reconocernos públicamente de que somos pecadores y que muchas veces hemos hecho mal las cosas. Mas vamos ante su presencia, Dios eterno, a pedir perdón, a pedir de que usted renueve nuestra fuerza, porque una cosa, usted nos puso en alerta. A la verdad del Espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Buscamos fuerzas, buscamos, Padre Celestial, que usted nos dé aquel denuedo de su Espíritu Santo, porque usted todas las cosas nos ha dado y nada nos ha faltado, pero tenemos la necesidad y el deber de poder orar y velar ante su presencia. Dios eterno, sabemos y reconocemos de que somos indignos, mas todas estas cosas las pedimos por intermedio de Cristo Jesús. Pedimos, Padre Celestial, que usted perdone nuestros pecados. Si hemos fallado, perdónelos, Padre Celestial, porque nuestra carne es débil. Restaure usted nuestras vidas espirituales. Restaure usted, Dios eterno. Y pueda, Padre Celestial, el día de mañana poder ser mejores cristianos cada día. Porque tenemos la necesidad de velar. Porque nuestro adversario Satanás, el diablo, está buscando a quien devorarnos, Padre Celestial. Pero usted sea restaurando nuestras fuerzas, Padre eterno, para un día estar ante su presencia y ser hallados dignos
ante usted, Dios amado. Pedimos, Padre Celestial, por las necesidades espirituales nuestras. Pedimos también por aquellos hermanos que están enfermos, de que a lo mejor se han debilitado en medio de todo esto y que necesitan fuerza. Pedimos, Padre Celestial, de que su oído esté presto al clamor nuestro. Así también como Jonás, Padre amado, que a lo mejor desobedeció, pero se reconoció pecador y usted escuchó su clamor y actuó en favor de él. También pedimos, Dios eterno, en esta hora, que usted pueda mirarnos, Padre Celestial, a misericordia y poder actuar en favor nuestro, reconstruyendo nuestra vida espiritual, a lo mejor si hemos fallado, y dando sanidad a quien lo necesite. Y también, Padre Celestial, rogando por aquellos que a lo mejor se han apartado y que a lo mejor necesitan y quieren estar nuevamente. Tenga usted de ellos misericordia. Gracias le damos en esta hora de nuestro clamor ante su presencia. Padre, sabemos que ha de ser escuchado y que también va a actuar, Dios amado, en misericordia hacia nuestra vida. Pero queremos pedirle algo, Dios eterno, que no se haga nuestra voluntad, sino que su voluntad prevalezca en nuestra vida, porque es la mejor decisión que podamos tener. Gracias le damos, rogamos estos favores y esta misericordia, y todo esto lo pedimos en acción de gracia, a través y por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Deseo de todo corazón, hermano, que en esta hora sea bendecido a través de la palabra del Señor, y que esta semana, cierto, sea una semana de bendición, y que en nuestras vidas esté la oración. Y tú, tan perfecto y santo, vicario, te diste por mi perdón tú has pagado. Fuiste inmolado por mí, tú quebrantado, porque tanto me amas, precioso tesoro.